Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Señor presidente, no hay ningún documento para la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. Solamente tenemos en tabla continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. Solamente ese es el tema, presidente. Bien, en primer lugar saludo a los miembros de la comisión, a David Sandoval, Juan Castro y se me fue ahora, pero también estaba por aquí La Torre, Juan Ignacio. Saludo a los asesores también y a la secretaría. Y a casi toda que... ¿Cómo? Ahí está La Torre. Ah, Juan Ignacio. ¿No lo ves tú? Sí, ahora lo veo. Tiene tremenda pantalla para él solo. Es que no lo veía, es que como estaba a mi izquierda no lo veía bien. Bueno, mira. Ánclalo en tu pantalla para que no se te pierda. Una primera cosa que yo quiero plantear. El proyecto de copropiedad podríamos sacarlo rápido. Sé que está en mixta, pero podríamos por lo menos entregarnos a los integrantes antes de la sesión, entregarnos la solución que se ha avanzado y a partir de eso convocar a una mixta para resolver de una vez por todas, porque esta comisión es la que tiene que gestionar esa mixta. Don Gonzalo, ¿quería decir algo de ese proyecto? Sí, precisamente en la misma línea de lo que está planteando usted. Hay ya varias propuestas para resolver los temas de la mixta. Yo estoy afinando la redacción final de una propuesta que la idea es entregárselas a los asesores de la comisión para que ustedes las puedan revisar y eventualmente iniciar ya la mixta, porque están a la espera, la Cámara de Diputados ya envió los 5 integrantes, así que ya deberíamos poder empezar con eso. No sé si la idea es ocupar estas sesiones excepcionales de los lunes o cómo hacerlo. Eso lo vemos después. Primero tengamos el texto que se va a presentar para resolver, pero si le parece a la comisión convocamos la próxima semana. Podría ser el lunes temprano, eso podría ser efectivamente. ¿Sí? A mí me parece, presidente, me parece una buena alternativa, ya que lleva harto tiempo con ese proyecto y hay harto consenso en las modificaciones finales, así que así es. Me parece bien. Muy bien. La otra cosa que tenemos es Junta de Vecinos, que se aprobó hace 2 años acá. Una persona quiso evitar que avanzara, planteó ciertas cosas. Yo pido que le enviemos una carta como comisión a la mesa diciendo qué pasa con este proyecto, porque al final se habló de Comisión Unida y quedó en nada. Entonces, y todos los que trabajamos en terreno sabemos que de una vez por todas hay que darle nuevo oxígeno a la Junta de Vecinos. Hay que buscar la mejor fórmula para eso. Entonces ha estado bastante bloqueado ese debate. ¿Les parece que mandemos esto y hagamos ver que la fecha en que se aprobó en la sala y todo el tiempo que ha pasado y esto no ha logrado? Yo esto lo he planteado a la mesa más de alguna vez, pero ahora hagámoslo formalmente como comisión. Don presidente, Jorge. Perdón, es que lo que pasa es que la sala acordó mandar en su minuto acordó mandar ese proyecto en segundo informe a la Comisión de Gobierno y Vivienda Unidas. O sea, eso está en gobierno, no es que no haya un acuerdo al respecto. No, yo lo sé, pero gobierno durante todo el periodo de la anterior presidenta no se quiso poner en tabla y tenían otros temas. Y lo que tenemos que hacer, yo creo que la mejor solución es que vuelva a Vivienda y tratemos nosotros de sacarlo adelante. Y la verdad que de ahí vaya a la sala de nuevo, porque hacerlo entre Comisiones Unidas sabemos las complejidades que eso tiene. Pero si eso no se puede, hay que hacer trabajar la Comisión Unida cuanto antes nomás. Si no es... Y lo vamos a tener que nosotros mover. Carlos, te sugiero que hagamos el intento de retrotraerlos a la comisión, porque esas comisiones están tan llenas de temas que al final de cuentas no le dan, como bien dices tú, un montón de prioridades. Nosotros tuvimos que sacar un montón de otros proyectos en otras comisiones. Así que precisamente yo creo que voy a hacer un buen camino. Yo creo que intentemos y por eso resolvamos. Sí, tú ayuda, no, ayuda porque tú sabes cuál. Bueno, respecto al otro tema que tenemos, loteos irregulares, ¿les parece que este proyecto ahora terminemos de completar los datos y votemos de todas maneras la próxima semana? El próximo martes votemos después de todas las explicaciones de ahora. Me parece. Ya. Y hasta ¿le parece que partamos a las 9 de la mañana el otro martes para asegurar de que lo vamos a resolver? Muy bien. Sin problema. Ya. De acuerdo. No hay problema. Yo personalmente quiero anticiparlo acá, la ley que vamos a ver hoy día en la tarde, que es bueno que vuelva a comisión, pero supone que la sala lo apruebe. Entonces, no sé, aprovechando que está Juan Ignacio,
Porque una posibilidad es que la aprobemos y tratemos de mejorarla significativamente después, ¿ah? O sea, porque no sé si hay ánimo en eso, Juan Ignacio, porque yo no quiero, o sea, ustedes sostuvieron, la mayoría de la comisión sostuvo que era mejor terminar el proceso, pero ahora están todos los comités y ayer tuvieron hartos dirigentes de comités de distintos sectores. Yo creo que ellos tienen una imagen demasiado idealista de lo que esto resuelve, pero por lo menos ellos han trabajado en eso, creen que esto resuelve el problema. O sea, es otra ley, no tiene nada que ver con el proyecto original, pero no sé si esta es una ley más de corto plazo para resolver el enredo hoy día. Pero no sé, Juan Ignacio, ¿qué te parece que la sala pudiéramos volver acá y tratar de rehacerlo, mejorar todo lo que hay? Sí, a ver, mi opinión, presidente, y bueno, junto con saludar a la comisión, mi opinión es que hay otro sector también de organizaciones que plantean bastantes críticas al proyecto, incluso con las indicaciones mejoradas del Ejecutivo, que varios reconocemos que hay un intento de mejora. El punto es una discusión política en el sentido de esta ley se tiene que tramitar, como usted dice, presidente, si se aprueba en la sala, vuelve a la comisión, se tienen que tramitar todas las indicaciones, se pueden presentar nuevas indicaciones, después volver a la sala y después volver a un tercer trámite, porque ya se aprobó en la Cámara en primer trámite. Entonces, y al gobierno le quedan pocos meses de gobierno. Entonces, no es una ley para que este gobierno alcance a implementar. Nosotros pensamos que pueden haber otras medidas de corto plazo, administrativas o de apoyo o de ley corta que puedan sacar de corto plazo para que el gobierno ejecute lo que queda de gobierno, algunos asuntos más bien de emergencia, de acelerar procesos, pero esta es una ley que va a quedar básicamente como implementada ya para un próximo gobierno. Entonces, dados los debates que tenemos en el país, presidenciales, constituyentes, etcétera, nos parece que no es oportuno aprobar esta ley. Ahora, si se rechaza en la sala, se forma una comisión mixta. Y tenemos varias comisiones mixtas, como usted bien dice, presidente. Está copropiedad, hay un par de comisiones mixtas, están estos proyectos. Entonces, habría que armar una comisión mixta porque ya se aprobó en la Cámara. Y igual sería un tratamiento relativamente largo, porque es una ley compleja que requiere hartos acuerdos, digamos, con los diputados, etcétera. Entonces, no lo veo simple, presidente, Bueno, no lo veo simple, pero veámoslo en la sala. Mi criterio, Juan Ignacio, tal como está, y con esta dejó de ser la ley de integración. Esta es una ley que busca resolver los problemas inmediatos que tenemos en vivienda y ya lo tenemos en esta etapa. Entonces, tratemos de hacer eso. Yo creo que no podemos seguir con el déficit que hay, la situación que hay. Esto es una cuestión que ya rebalsó en Santiago, en Valparaíso y en Concepción, ya está rebalsado. O sea, esto no, entonces tenemos que abrir rápido. Yo sé que hay otra forma de hacer esto, hay otra forma, pero se optó por este camino y estamos en esto. Entonces, rechazarlo, los comités consideran que ellos lo hicieron el proyecto, ¿eh? Que ellos le pusieron, por lo menos en 2 de los 4 puntos, ellos fueron los determinantes. Y Carlos, bueno, David. Sí, no, mira, evidentemente que detrás de este tema, más allá de la ley, que la ley efectivamente no tiene nada que ver, y hoy día veía algunos artículos por ahí de algunos dirigentes gremiales de algunos colegios profesionales, uno en particular, y en realidad pareciera ser que algunos todavía siguen opinando sobre el proyecto original. El proyecto, como bien dices tú, cambió radicalmente y ha ido cambiando precisamente a la luz de todas las conversaciones y curiosamente de muchas de las organizaciones que tú por lo más los conoces tanto o más que yo incluso. Ahora, respecto al procedimiento, yo no comparto para nada lo que dice Juan Ignacio, porque, oye, vamos a elegir un presidente de la República ahora que no se sabe con qué constitución es la que va a tener que conducir el país en los próximos años. No estamos en condiciones de legislar sobre un proyecto de integración o un proyecto de ley sobre materia específica que permite flexibilizar y mejorar procedimientos para el tema de la vivienda, que hoy día es una prioridad. Bien lo decía, yo comparto lo que decían ayer muchos los dirigentes, postergar esto a una discusión constitucional significa entre la constitución, entre el plebiscito, posteriormente las leyes específicas. La constitución no va a decir, ¿no es cierto?, ni cuántos metros de sitio tiene el beneficiario, ni cuántos van a ser los metros cuadrados. Y eso significa por lo menos 3, 4 años más de tramitación. Y hoy día tenemos urgencias evidentemente sociales que hay que enfrentarlas. Y no podemos eludir nuestra responsabilidad en ese sentido. Yo creo, Carlos, que ya esto en la sala, veremos qué es lo que resuelve la sala sobre ese particular y los cursos de acción. Porque incluso te insisto, lo último, no nos olvidemos, Juan Ignacio, vaya a elegir un presidente de la República sin saber qué constitución es la que va a tener que llevar a cabo.
y no somos capaces de hacer una norma tan específica como es para un tema de la vivienda, eso como que tiene una especie de una contradicción que no me parece razonable en este minuto. Por eso prefiero que lo tramitemos y lo veamos en la sala nomás, por presidente. Muchas gracias. Muy bien. No, yo quise por lo menos adelantar el tema para no afectar la mayoría de la comisión y saber que yo creo que estamos ante una urgencia tremenda. Y como dice David, el senador Sandoval, si uno mira la experiencia histórica, la Constitución del 25, después que se aprobó la Constitución, pasaron 7 años para las leyes, 7. Ahora hay bastante diversidad y va a expresarse en artículo por artículo de la ley, entonces depende de las mayorías que haya. Y va a depender mucho del nuevo parlamento que se elija. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que tratar de también tener soluciones para los problemas más de corto plazo, porque si no, lo mismo nos está pasando en educación. Si en educación podríamos decir, posterguemos los servicios locales de educación para después y no lo hagamos ahora. La verdad que eso va a demorar. Entonces, tenemos una cierta responsabilidad, porque los problemas, si se acumulan, son más fuertes las crisis que tienen los países también. Yo creo que vivienda es una cuestión que no tolera nada. Y desgraciadamente lo que necesitamos que este gobierno se comprometa que en los 9 meses que le quedan, a lo menos reponer los recursos que le quitó al ministerio, por lo menos reponerlos para mover, porque todo lo que plantea este proyecto, si no hay más plata, es pura buenas intenciones, no significa nada. Nos va a tocar lo mismo, Carlos, nos va a tocar lo mismo, Carlos, con la tramitación del presupuesto del año que viene. Lógico. Entonces, bueno, no hagamos presupuesto, dejémoslo que lo haga el próximo gobierno, lo tiene que aprobar este gobierno igual. Y hay una oportunidad también, Carlos, para pelear este tema presupuestario con el ministerio. Nunca ha tenido tanta plata el ministerio, pero algo le ocurre en la manera que está haciendo las cosas que no se nota, y está el problema acumulándose en las 3 ciudades más grandes de Chile. Bueno, Carlos, está asignando subsidios, resulta que los montos no te están alcanzando. Los precios hoy en mi región, en materiales de construcción, el tema de construcción en sitio propio, prácticamente no se están ejecutando, a pesar de que se están asignando, porque las empresas se están dando cuenta que no le alcanza absolutamente para nada. Entonces hay un problema serio estructural en ese sentido. Hagamos una cosa complementaria a todo lo otro. ¿Por qué no le pedimos al ministerio que diga a las regiones cuáles son los proyectos pendientes que están parados en las regiones? Yo me reuní con la gente de Concepción y la verdad que hay 68 proyectos detenidos. Y además hay una inmensa presión por subir el subsidio, lo que es un absurdo porque estamos en una coyuntura de precio alto, pero es coyuntural. Entonces hay que buscar una solución más consistente. Entonces, si le parece a la comisión, acordemos pedirle al ministerio un informe de todos los proyectos pendientes región por región. ¿Les parece a usted? Presidente. Yo creo que lo más importante es pedirle al ministro una reunión para tocarle este tema. Yo conversé con la gente acá de la región del Maule y me pidieron también hacer gestiones con el ministro para poder tener una reunión y ver qué es lo que va a pasar, porque todos los proyectos se van a parar. Las empresas no pueden seguir trabajando porque la verdad que los precios de los materiales y la escasez de los materiales es muy alta. Entonces, es un problema que tenemos hoy día como país y creo que es bueno que el ministro nos dé una explicación, nos cuente y ver cuál es la solución que le vamos a encontrar. Lo último, presidente, que yo tengo, perdón si me permite, tengo una sola información de que esto lo hablamos con el ministerio y el ministerio resolvió, no sé, evidentemente me parece bien tener una reunión sectorial, pero respecto en el caso que yo le planteo de los subsidios en sitio propio, lo que ellos están haciendo, lo que ellos van a hacer es un recálculo de los valores respecto del precio original en relación al momento hoy día de la adjudicación. ¿Ya? Por el fondo que van a hacer una actualización de precio, pero yo no sé si eso logra revertir, ¿verdad?, el problema general, pero por lo menos plantear un camino en ese sentido de que si una empresa se adjudicó hace 8 o 10 meses atrás un proyecto a precios de ese minuto, la idea era hacer una actualización de esos valores al precio de hoy y adjudicar el proyecto en ese nuevo monto. Bien. Juan Ignacio. Perdón. Después Gonzalo. Muy cortito, presidente. O sea, uno, por el tema de los precios, y en una crisis de vivienda y de déficit como la que estamos viviendo, y estoy de acuerdo con lo que usted dice también sobre los presupuestos, es decir, el gobierno puede hacer muchas cosas, además en un estado de excepción constitucional, respecto a, por ejemplo, poner rangos de precios, fijar, limitar, etcétera. Esas cosas las puede hacer el gobierno, tiene facultades para hacerlo. Y no las está usando, no las está usando. Y por otro lado, yo no estoy diciendo aquí, mire, esperemos la Constitución para ver qué hacemos en vivienda. Yo no estoy diciendo eso, jamás lo he planteado así. Esa es una tergiversación y una caricatura. Lo que estoy diciendo, el gobierno puede establecer en los pocos meses de gobierno que le quedan un plan de emergencia habitacional para enfrentar administrativamente muchas cosas
del problema estructural que tenemos. Esta ley de integración social está lejos de hacerse cargo del déficit estructural que tenemos, está lejos. Por lo tanto, no vendamos, porque el título es muy bonito, el mensaje es muy bonito, pero no vendamos el impacto práctico de la ley como si esto fuera a resolver los asuntos. Yo digo, avancemos, y toda la voluntad para avanzar en planes de emergencia en los meses que le queda al gobierno o presupuesto para el próximo año, toda la disposición, pero leyes permanentes, esta es una ley permanente que finalmente la va a tener que implementar un próximo gobierno. Esa es la discusión política, esa es lo que quiero distinguir, digamos. Gracias. Muy bien. Gonzalo. Presidente, muy breve, respecto a lo que señalaba usted del tema de alza de materiales y que la comisión oficie al ministerio, solo hacerles presente que en la Cámara de Diputados la comisión hizo algo bastante parecido, citó al ministro, el ministro asistió con jefes de división, se hizo un análisis sobre el tema, especialmente referido a si hay obras paralizadas o que no se han iniciado las obras, que hay una distinción ahí, cómo ha impactado determinadas materias en distintos programas, porque afecta de manera distinta, por ejemplo, en el DS-19, en el 49, o especialmente en los de mejoramiento. Los programas de mejoramiento, los de sitio propio, como dice el senador Sandoval, es distinto porque son pequeñas empresas que van a comprar materiales a la ferretería del barrio, al home center, y en el fondo no tienen el poder de negociación de una gran inmobiliaria, y a ellos sí les afecta más, y en razón de eso, y con gráficos, en el fondo explicado cómo ha impactado, se han tomado decisiones, y una de las decisiones, como decía el senador Sandoval, es actualizar el itemizado de precios que va asociado a estos subsidios. Por lo tanto, para los subsidios de este año ya vienen con una actualización de sus precios, y los otorgados en años anteriores, que no se han ejecutado aún, también hay un procedimiento a través de Servio y Seremi regionalizado, descentralizado, para poder hacerlo más efectivo y más rápido, para que se hagan esas actualizaciones y el subsidio pueda cubrir esta alza coyuntural, como dice usted también, que en el fondo hay que tener mucho cuidado en ver cuál es el origen de esas alzas, qué tan permanentes van a ser, porque las decisiones que se tomen tienen que considerar eso. Y solamente muy breve, es lo que señalaba el senador Latorre, solo para hacer un punto, yo no quiero seguir ampliando esta discusión, pero el proyecto jamás se ha planteado como un proyecto que vaya a resolver el déficit estructural de vivienda. Son herramientas y todas suman, junto con las herramientas administrativas que el gobierno puede implementar. Si uno lee la versión del proyecto con las indicaciones, son herramientas prácticas, concretas, que benefician a los comités. Por lo tanto, no buscan resolver lo antes posible los problemas sin perjuicio de seguir discutiendo medidas más estructurales, eso de todas maneras. Eso, presidente. Mire, en todo caso, este proyecto partió de algo distinto. Partió de darle instrumento al ministerio para poder hacer intervenciones tipo de remodelación San Borja en las ciudades del país. De ahí partió. Y la verdad que se fue cambiando. Yo participé desde el comienzo, en la gestación del proyecto, fue cambiando y se transformó en otra cosa. Y hoy día, efectivamente, la idea de proyecto que hay es una idea distinta, que para resolver el problema inmediato habría que ver si lo resuelve o no lo resuelve, que es otra discusión, pero está orientado a lo inmediato y podríamos pedirle al gobierno un proyecto nuevo, pero eso significaría que tiene que volver a la Cámara. En cambio, aquí nos ahorramos parte del proceso. Es una pillería legislativa, pero yo creo que es bueno que la hagamos para resolver cosas y permitir avanzar, pero ojalá que sean medidas que sean operativas. Quiero decir una cosa, a mí me tocó partir en la discusión de esto cuando el subsidio era 300 y 400 UF. Vamos en 1100, 1200 e incluso más, ¿eh? O sea, más que eso. ¿Y qué es lo que ocurre? De que la rentabilidad de algunos proyectos ha aumentado de una manera muy fuerte. O sea, yo la información que tengo es que el DS-19 está con una inmensa rentabilidad, cerca del 50% real, ¿eh? Esto lo sé por gente que está dentro. Después se transforma en otra cosa, en la rendición, pero eso es. Tanto que a algunas empresas yo le pedí mirar las contabilidades, efectivamente la cantidad de subsidios que hay aquí, porque ustedes saben que incluso el Estado les presta plata sin intereses, ¿eh? O sea, el Estado se llama préstamo sin interés. Bueno, y entonces no es lo mismo en el DS-49 y probablemente en los proyectos chicos, que ahí hay una situación distinta. Entonces, que el DS-49 no le interesa mucho a nadie porque tiene baja rentabilidad. Entonces hay que ver qué se hace con eso, porque la verdad que no porque necesiten ahora, presionan y después quedan instalados los nuevos subsidios y no se traducen en más calidad ni se traducen en mayor oferta tampoco. Hay una discusión ahí que hacer y yo comparto lo que dice Juan Ignacio, que este ministerio tiene más facultades, tiene más plata que nunca y tiene mejores posibilidades, entonces tenemos que también exigirle al ministerio que use sus facultades. Y le podemos cambiar por glosa presupuestaria, porque esto partió en la ley del IFE, primera vez que hacemos leyes para cambiar la glosa presupuestaria. Aquí podríamos hacer una ley para cambiar la glosa presupuestaria y darle más anchura para actuar, sino, pero bueno,
¿Les parece que dejémoslo esto para la sala, este proyecto? Ojalá que no sea una cosa de confrontación y que permita realmente buscar una salida más o menos en la línea de una solución, una ley inmediata, ¿eh? O sea, en ese sentido. Ojalá. Pero si no se puede, no se puede. Ofrezco la palabra a don Juan Ignacio, a ver, señor secretario, ¿cómo tenemos que tratar el proyecto ahora? Bueno, presidente, la idea, ¿no es cierto?, era, como conversamos, que el senador Latorre iba a hacer una presentación más bien general de sus indicaciones y, como usted anunció, presidente, eventualmente don Pablo Rojas, pero que todavía no se ha conectado, iba a hacer una suerte de Apoyo. de apoyo. ¿Ah? No se ha conectado todavía. No, ya no viene ya seguramente. Está bien. Ahí está ingresando, me dicen. Ahí está ingresando. ¿Mm? Eso es, presidente. Bien, vamos entonces, le ofrezco la palabra a Juan Ignacio. Si quiere, alguien hace un resumen de en qué estaba el debate. Yo estuve mirando las indicaciones del senador Sandoval y otras indicaciones, pero si quiere alguien ¿quién puede hacer una síntesis del estado del debate, a partir de lo cual ubicar las indicaciones de Juan Ignacio? Gonzalo, presidente. Ya, Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, la semana pasada hicimos un pequeño barrido para no volver sobre eso, pero sí comentarles que en el primer trámite había 4 mociones parlamentarias que se refundieron, se hizo una propuesta refundida y sobre esa se hizo la votación. Lo que busca es perfeccionar un procedimiento de regularización de loteos que ya tiene bastantes años, que en algún momento, no sé si recuerdan, separamos este proyecto, uno para renovarle la vigencia, para que no quedara sin vigencia, eso se aprobó, y aquí se hicieron los cambios más permanentes, ¿ya? Y que buscan principalmente cosas operativas. Por ejemplo, este procedimiento no contempla la posibilidad de recepciones parciales y ahora el proyecto de ley lo contempla, la posibilidad de garantizar obras de urbanización y con eso poder seguir avanzando y poder iniciar la regularización de la vivienda. Se mete también en el tema de las áreas de riesgo con un poco más de detalle que el que tiene actualmente. Busca resolver también y dejar establecido algunas reglas hacia los conservadores para evitar que haya transferencia de inscripción de derechos, que son como el germen de la conformación del loteo regular, dejar también bien establecido qué se entiende por obras mínimas de urbanización, y un punto bien relevante que tiene que ver con los artículos, con el primer artículo, es que en la actualidad este procedimiento hay algunos asentamientos irregulares que no lo han podido utilizar porque se han acogido a otras leyes. Otras leyes especiales, estoy hablando de la ley 16.282, la 16.741, leyes antiguas, que también tenían procedimientos de regularización y que en el papel esos asentamientos tienen muchas veces un certificado que dice recepción definitiva. Por lo tanto, trataban de ocupar este procedimiento y el director de obra le decía, oiga, pero este loteo ya tiene recepción. Pero en la práctica no hay urbanización, no hay calles pavimentadas, no hay nada, sino que es una recepción de papel. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es decir, oiga, todos esos asentamientos que se acogieron a leyes excepcionales o que dentro del asentamiento algunos propietarios regularizaron su dominio por la regularización de la pequeña propiedad raíz, que puedan meterse en este procedimiento y ordenar todo. Y si hay que hacer un único plano nuevo para todo, bueno, que puedan hacer un único plano nuevo y un poco borrón y cuenta nueva, digamos, y poder ordenar y materializar definitivamente las obras de urbanización. Es una ley de regularización de las obras de urbanización, no de regularización del dominio de los lotes. El dominio de los lotes se regulariza con otras herramientas. Esto más bien que los asentamientos puedan tener acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, pavimentación de las calles en el caso urbano, ese tipo de materias. Eso, presidente. ¿Y en qué estamos? Estamos en que lo discutimos en general acá, se abrió un plazo de indicaciones, el senador Sandoval y el senador Latorre presentaron un conjunto de indicaciones, cada uno por su lado, y toca ahora ya la discusión en particular de eso. Bien, entonces hoy día aprovecharíamos de conocer las indicaciones de Juan Ignacio, las de David ya están conocidas, entiendo yo, o la iríamos, y vamos a la discusión particular el próximo martes desde las 9 de la mañana. ¿Eh? Perfecto. Presidente. Juan Ignacio, muchas gracias Pablo Rojas, que veo que llegó, muchas gracias por venir a apoyar viene de Antofagasta, Pablo, a apoyar la conversación sobre las indicaciones. Juan Ignacio, le ofrezco la palabra. Perdón, presidente. ¿Sí? No, algo muy breve para complementar. Como decía, aquí hay 56, es para esto como una información de contexto, son 56 indicaciones de los senadores Latorre y Sandoval, separadamente, desde luego, y como se aclaró la semana pasada, se estuvo trabajando en un grupo que coordinó Gonzalo Gacitúa, a partir del cual surgieron las indicaciones que suscribió en definitiva don David. ¿Ah?
y paralelamente también don Juan Ignacio formuló las suyas. Ese es el contexto, presidente. ¿Y en ese trabajo de ese grupo no se ha intentado incorporar las indicaciones de Juan Ignacio también? Presidente, ahí yo le pediría a Gonzalo que explique, porque él coordinó el tema, pero desde luego que el asesor, Cristian Miquel, estuvo también en contacto con Gonzalo en esa oportunidad. Presidente, en el fondo nosotros, como lo hemos hecho con otros proyectos, tuvimos reuniones con los asesores, nosotros planteamos ciertas propuestas, las cuales recogió el senador Sandoval y las presentó. Reuniones en las que participaron asesores de todos los senadores, pero sin perjuicio de ello, el senador Latorre estimó pertinente presentar sus propias indicaciones, pero en el momento del plazo de indicaciones, no es que se hayan descartado por la mesa, no fueron un objeto de discusión en esa mesa en forma específica esas indicaciones. Sería una discusión que tendríamos que tener ahora en la comisión. Algunas son coincidentes y algunas generan algún tipo de contradicción con las presentadas. Gonzalo, ¿por qué no nos ayuda con la Secretaría de la Comisión para procesar esto y ver cuáles están en la misma dirección y ordenar el debate para avanzar y no tener contradicción? Y a lo mejor hay alguna que no es admisible y desde ya establezcámoslo. Okay. Bien, le ofrezco la palabra. Presidente, no sé, solamente en realidad las indicaciones que presentamos fueron 23. De esas, yo digo, 7 u 8 tienen temas de contenido, de cambios de contenido. Las otras 16 o 15 son indicaciones más bien formales de redacción. Y no, o sea, no, son 23, pero como digo, 6 o 7 son las que habrá que probablemente hincarle un poquito más el diente en el análisis. Y no las suscribieron los demás parlamentarios porque no las suscribieron nomás, porque fue un trabajo en realidad prácticamente con todos los asesores. Así que ni un problema, lo vemos la próxima semana ese tema y afinamos detalles. Muy bien, gracias. Vamos entonces, yo le pediría a la Secretaría que viera para que con Gonzalo, y si es necesario con los asesores, tratemos de reordenar esto para facilitar el debate en la sesión próxima. ¿Ya? Bien, vamos entonces a la presentación de Juan Ignacio. Bien, gracias, presidente. Sí, yo pretendo hacer algo general. Como le decía al inicio, tengo otra reunión en paralelo que convocó la presidenta del Senado con los gobernadores. Igual está mi asesor acá y además entró Pablo para poder complementar las reuniones, porque efectivamente fueron indicaciones que surgen a partir del diálogo también con organizaciones que a veces no son convocadas a estos espacios más técnicos de trabajo, que yo creo que algo similar pasó con la ley de integración social, que se conversó con unos pero no con otros, digamos, y bueno, y ahí se fue enredando el asunto. Pero dicho en términos muy generales, nuestras indicaciones buscan dar viabilidad al proceso desde el punto de vista administrativo y brindar una solución a la problemática habitacional, sobre todo en situación de crisis COVID como la que estamos viviendo. Tal vez las indicaciones más centrales son las que buscan dar cierta flexibilidad al Serviu para encontrar soluciones a través de, por ejemplo, no excluir de antemano los asentamientos emplazados, incluso parcialmente, en áreas cuyo destino sean equipamiento comunitario o áreas verdes o vialidad recibida o proyectada, porque como está ahora dejaría fuera de la posibilidad de acogerse a esta ley a muchas familias de la misma forma que proponemos no excluir de manera general los asentamientos irregulares ubicados en zonas de riesgo, pues el Serviu podrá caso a caso determinar si una zona inicialmente considerada de riesgo puede ser adaptada con obras posteriores. Acá en Valparaíso tenemos muchas experiencias de aquello. Además, buscamos que no se restrinja la aplicación de la ley solo a los campamentos bajo estrategia de erradicación vía urbanización, de forma de permitir otras estrategias que pudieran aplicarse. Es posible que se modifiquen o agreguen nuevas estrategias en las que sea posible utilizar el mecanismo que ofrece esta ley, por lo que limitar a una sola estrategia reduce las posibilidades del Serviu para buscar la solución más viable a las familias carentes de la vivienda, sobre todo en el transcurso de 10 años, en los que pueden ocurrir muchas cosas que determinan la situación de este tipo de loteos sobre los que estamos legislando ahora. Puede darse el caso de que en el mismo campamento se apliquen dos estrategias distintas, ¿no? Y esa flexibilidad me parece que es importante que la tenga el Serviu. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, porque, y estoy de acuerdo con lo que decía el senador Sandoval, hay algunas que son formales simplemente, y hay otras que implica una discusión más sustantiva, más de contenido, ¿no? Pero, por ejemplo, una primera indicación nos parece
que excluir de antemano los asentamientos emplazados en las áreas que señalan es dejar fuera la posibilidad de acogerse a esta ley a miles de familias. Y hay una indicación que va en esa línea en relación al tema de equipamientos comunitarios, áreas verdes, vialidad recibida proyectada. Lo que decía sobre la aplicación a la ley de los campamentos bajo la estrategia de erradicación vía urbanización y permitir otras. Después hay una que es de carácter formal, la redacción de las razones por las cuales un asentamiento conformado bajo una norma especial no cuenta con recepción definitiva o que requiere de modificaciones, no debe ser taxativa, pues limita o excluye a otros que tienen razones no descritas, ¿no? Es innecesario un catálogo de situaciones, basta con describir algunas y concluir con la expresión entre otras causales para abrir a nuevas o desconocidas problemáticas, sobre todo considerando que la solicitud la deberían realizar los órganos competentes, Serviu o el municipio, ¿no? Estas son algunas disposiciones, digamos, de redacción, pero que abren esa posibilidad de flexibilidad entre otras causales, en vez de definir con detalle el catálogo específico. Después, que más del 70% de los lotes resultantes del loteo existan residentes permanentes, si está ubicado dentro del radio urbano, o un 30% en los demás casos. Se debe mantener la distinción entre lo urbano y lo rural, pues los asentamientos irregulares de zonas rurales tienen un origen y condiciones totalmente distintas a uno conformado en zonas urbanas o en su periferia. Son realidades muy distintas. Las zonas rurales, muchos de los lotes que forman parte de un loteo irregular son utilizados con fines agrícolas, forestales o ganaderos. Entonces, exigir, como lo hace el proyecto actualmente, que el 90% de los lotes esté construido, tiene un efecto contrario al de tratar de mantener el suelo rural. Llama que los comuneros o propietarios construyan más vivienda. Ahí hay una discusión. Después, no hay campamentos con viviendas de más de 2.000 UF, por lo tanto esa norma no se ajusta a la realidad. Estoy hablando de una indicación número 6 para eliminar el ordinal y pasando el ordinal 2. Bueno, hay un tema ahí de redacción, pero en el fondo tiene que ver con lo que se establece en la ley, este parámetro, ¿no?, de las 2.000 UF. Se alejaría de la realidad, ¿no? Entonces, este artículo que queremos eliminar da cuenta de un error conceptual que vincula un criterio de pobreza absoluta con un problema de precariedad habitacional, que son dos cosas distintas. Después, otra indicación que busca no excluir de manera general los asentamientos regulares en zonas de riesgo, lo que explicaba anteriormente, que se puedan ver caso a caso. Después, otra indicación que en concordancia con el artículo único, donde existen asentamientos regulares no conformados o acogidos a leyes especiales y otros que son definidos por leyes como loteos o loteos irregulares, se deben incorporar ambos conceptos para evitar limitar la casuística ya previamente analizada. Después hay un tema con el formulario que no deja espacio a una explicación exhaustiva del cómo se constituyó el loteo, sus características, por lo que, tal como señala el texto actual, es preciso que se adjunte una minuta explicativa para mayor comprensión de las direcciones de obra. Se incluye en una nueva letra B la información del registro social de hogares como otro medio para estos efectos, medios de contrastación. La expresión tales como deja abierta la posibilidad de presentar otro medio fidedigno que permita acreditar la tenencia material. Esta observación se encuentra contenida incluso en el reglamento de la ley. Después, sí, hay algunos aspectos formales. Sí, por ahí. Y a ver, después hay otro que tiene que ver con la afectación. Como bienes nacionales de uso público, fue modificada la sola emisión del certificado de recepción provisoria, destrabando la imposibilidad de ejecutar las obras de urbanización, pues los accesos se mantenían privados, calidad que impide, por ejemplo, que las empresas concesionarias ingresen a un determinado asentamiento. Dicha modificación se plasma en el artículo 5, por lo tanto la redacción de la nueva letra D en este artículo es contraria a dicha modificación. No existen predios en Chile que no tengan un dueño inscrito. Si no es un privado, es el Estado. Lo que ocurre en realidad es que el propietario de las áreas señaladas se niega a ceder gratuitamente, o es el loteador que ha dejado derechos para sí sobre las vías o áreas a ceder y luego se niegan a ceder exigiendo pago por expropiación. Para evitar aquello, se modifica el texto del proyecto por esta indicación para obligar a ceder sin cobros o reclamaciones.
ahí hay un tema más controversial probablemente. Y después hay algo con las empresas concesionarias que no atienden algunas zonas rurales, sobre todo si se trata de sectores cuyas vías de acceso no son bienes nacionales de uso público. Por tanto, el gobierno ha establecido sistemas particulares a los cuales puedan acceder previa autorización del servicio de salud respectivo. Dichas alternativas deben ser reconocidas y aceptadas por las direcciones de obra, aun cuando la ley general no las considera. En el caso de electricidad, se busca escribir por oposición a otras fuentes de generación de electricidad distinta a la conexión al sistema eléctrico nacional, expresión además usada en otra legislación en la materia eléctrica, con el objetivo de incluir una descripción más amplia, no limitada a energías alternativas o renovables, que no equivalen a toda fuente desconectada de energía eléctrica, pues se pueden incluir generadoras tradicionales que usen fuentes de energía no renovables y alternativas, evitando problemas de interpretación, ¿no? A ver, quiero ir avanzando. Insisto, hay algunas... sí, no, por ahí. A ver, un última indicación. O sea, me salté algunas, pero en el fondo, dicha disposición que se propone eliminar, el ex artículo 15, está contenida en la ley general y está definida para la conformación de nuevos asentamientos o loteos. El incorporar esto en una ley que va en ayuda de loteos ya conformados se presta para confusión y puede ser mal interpretado en las direcciones de obra o en el conservador en caso de loteos conformados por la compra de derechos, ¿no? Es reiterativo, hay cuestiones que son redundantes. Eso, presidente, yo igual esta minuta le hicimos llegar a su asesora, o asesor, entiendo, Cristian Miquel, mi abogado que está acá, está conectado, se la hizo pasar y puede ser compartida obviamente con toda la comisión. Insisto, bueno, acá está Pablo, que pudiera profundizar también si quisiera, si usted lo permite, presidente, obviamente, para complementar, porque yo lamentablemente tengo que retirarme a la otra reunión con la presidenta del Senado, pero bueno, sigue conectado mi asesor, Cristian Miquel, y Pablo, por si pudiera complementar también. Y está a disposición la minuta también, presidente, de las indicaciones. Eso, ¿Usted muchas va a una gracias. reunión del Senado o de otra naturaleza, perdón? Sí, convocó la presidenta del Senado a todos los comités, a todos los jefes de comité. Estoy bromeando, ya. No, con los gobernadores. Bien. Pablo, le ofrezco la palabra si usted quiere complementar. Antes que te vaya, para que te hagan algunas preguntas, Juan Ignacio, si los gobernadores ya están elegidos. Bien. Me voy a conectar en paralelo. Vale. Don Pablo. Buen día, presidente. ¿Cómo está, don Jorge Soria? Buenos días. Buenos días a todos mis colegas. Vamos a empezar más temprano las próximas sesiones, don Jorge, para si lo podemos ir a buscar y todas esas cosas, pero... Muchas gracias. Ya, don Pablo. En que usted no crea, yo estaba al lado discutiendo lo mismo que ustedes estaban discutiendo. Me estaba aclarando algunas cosas que no iba a interrumpir la mesa ni a todo un grupo de compañeros acá porque a mí me faltaba conocer así que la disculpa el caso. Capaz le llego tarde y no he fallado ni una reunión en mis 3 años de senador. Soria. Gracias a ti. Don Pablo. Buen día, presidente, y por su intermedio a toda la comisión y a los asesores y asesoras también aquí presentes. Bueno, agradeciendo la invitación, comentarles que yo hago parte de una ONG que se llama Fractal y de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa de Antofagasta, que trabaja con múltiples comités de campamentos, fundamentalmente en Antofagasta. Hemos estado participando desde el inicio de la discusión de este proyecto de ley en particular, desde la Comisión de Vivienda de la Cámara, ¿cierto? Y también estuvimos presentando a comienzos del año pasado en esta comisión, antes de que se votara en general. Y efectivamente nos parece que las indicaciones en general toman varios elementos que hemos estado proponiendo también y que permiten efectivamente darle a esta ley mayores garantías para que efectivamente pueda ser utilizada debidamente y pueda también ir destrabando algunos procesos administrativos que fueron ya latamente explicitados durante la discusión en la comisión de la Cámara y también en esta, en relación, por ejemplo,
a las facultades de los CEREMES de vivienda, de simplemente, ¿cierto?, eliminar algunos requisitos. Ahora se abre una posibilidad, ¿cierto?, de mayor flexibilidad también en el caso de las direcciones de obras para que observen y no solamente aprueben o rechacen los expedientes, etcétera. Y en el caso de las organizaciones por las que yo vengo a hablar el día de hoy, esta es una ley muy importante. De hecho, como sabrán ustedes, en las regiones de Valparaíso, Araucanía, Atacama, esta es una ley que ha permitido regularizar varias decenas de campamentos y actualmente así está haciendo también en estas mismas regiones. Por lo tanto, mantenerla, profundizarla, clarificarla es realmente un aporte. Y en ese sentido, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, hay al menos 2 o 3 cuestiones que son centrales y que tienen que ver con la posibilidad de que las comunidades siquiera puedan acogerse al procedimiento. Y cómo salió el proyecto de ley de la Cámara de Diputados cerraba la puerta de antemano a la posibilidad siquiera de acogerse de miles de familias. Por de pronto, aproximadamente 1.500 familias de campamentos de Antofagasta, de las cuales aproximadamente 1.300 tienen las condiciones para avanzar en un proceso de erradicación con urbanización, no podían siquiera acogerse a esta ley por cómo estaba planteado el artículo 1, ¿cierto? Particularmente esta parte donde dice, y leo, se excluyen aquellos asentamientos irregulares en que alguna parte de los lotes se encuentran total o parcialmente emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad residida o proyectada según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial. Acá recordar que cuando se votó esta indicación en la Cámara, precisamente hubo una discusión airada entre diferentes diputados donde el tema era, bueno, ¿cómo tú vas a dejar fuera a un campamento que está en un 1%, en una vivienda, en un área, por ejemplo, de equipamiento comunitario, grabada con equipamiento comunitario? Entonces, precisamente ese es el tema que deja fuera siquiera la posibilidad de acogerse a la ley. Por lo tanto, lo que nosotros propusimos y fue lo que trabajamos en las indicaciones con el senador Latorre y también la hicimos extensivas a otros senadores, tenía que ver con eliminar ese párrafo, ¿ya? En el caso de los campamentos, a diferencia de otro tipo de asentamiento, la situación es mucho más simple en el sentido, si se quiere, administrativo. Me refiero a que es el Serviu el quien, por una parte, determina la estrategia de intervención con el campamento, ¿cierto? Estableciendo la radicación con proyecto, la relocalización o la radicación con urbanización, en donde se aplica esta ley, y por lo tanto, los análisis técnicos vienen dados por parte de ese servicio, ¿ya? Y desde ese punto de vista, nos parece que es importante eliminar esa mención que leí hace un par de minutos, porque permite, ¿cierto?, que miles de familias siquiera ingresen a la posibilidad de acogerse a esta ley, independientemente que luego puedan tener problemas en la dirección de obras u otro tema vinculado a las tramitaciones. Entonces, nosotros esperamos que se elimine ese acápite. Y en relación a la indicación del senador Sandoval en relación a lo mismo, el senador Sandoval, en subsidio de lo anteriormente dicho por mí, lo que plantea en su indicación, ¿cierto?, es que dice, si acreditan que las obras de saneamiento o regularización contemplan la desocupación de tales vialidades, equipamientos, etcétera, y o la materialización e incorporación al dominio público de las referidas afectaciones de utilidad pública. Me parece que en subsidio de la indicación que hemos planteado nosotros, que es simplemente eliminar ese acápite, la indicación del senador Sandoval tampoco es me parece que es un avance respecto de lo que salió de la Cámara, y que yo creo que en cualquier caso los proyectos, sobre todo al alero de Serviu, van a incorporar
esas afectaciones, pero ojo, hay un tema que tampoco es menor y dice relación con aquellas comunas donde nos encontramos en proceso de actualización de los planes reguladores comunales, como es el caso de Antofagasta y una cantidad no menor de otras comunas en el país, ¿cierto? Eso va a suponer necesariamente que esas afectaciones puedan cambiar eventualmente en Antofagasta, al menos en 2 o 3 campamentos ese va a ser el tema. Entonces, nuestra propuesta es eliminar ese acápite de la exclusión, porque nos parece que además podría considerarse discriminación arbitraria, porque deja a miles de familias fuera siquiera de la posibilidad de acogerse a la ley. En segundo lugar, efectivamente, nos llama la atención esta indicación que hace asimilable lo que podemos considerar la precariedad habitacional o la falta de el derecho a la vivienda con la vulnerabilidad socioeconómica, ¿ya? Nos referimos específicamente a aquel artículo en donde se refiere a que un porcentaje de familias esté en el 60% del registro social de hogares, lo cual nos parece que es un poco, no tiene mucho sentido en términos de que combina cuestiones que refieren a dos temas distintos, y probablemente cuando nos juntábamos con las senadoras y los senadores, nosotros les planteábamos que, bueno, la pandemia ha sido bastante clara a ese respecto, ¿ya? Al parecer el registro social de hogares, por una parte, no logra recoger el conjunto de la precariedad económica o socioeconómica, pero además, y particularmente en el caso de este proyecto, la precariedad socioeconómica no es sinónimo de habitar en un asentamiento irregular, ¿ya? En todo Chile, ¿ya? Y particularmente en Antofagasta, hay una cantidad importante de familias o que no tienen el registro social de hogares, no son tantas tampoco, ¿ya? No, tampoco deben superar el 20%, pero además hay una cantidad de familias que está en el 60 o en el tramo del 70% del registro social de hogares, pero si nosotros evaluamos esto en términos de acceso a suelo, por ejemplo, sabemos que una familia de 3 o 4 personas que ganan 500, 600 mil pesos, si quiere arrendar en Antofagasta, se va a gastar un 75 o un 85% de ese sueldo solamente en arrendar. Y por lo tanto, la precariedad habitacional no se condice con lo otro. Entonces nos parece que es importante desvincular ambas cuestiones, porque acá estamos hablando no de pobreza, ¿cierto?, en términos absolutos, sino que más bien en la falta de acceso a suelo. Esa es una cuestión que nos parece relevante. Suscribimos también la necesidad de eliminar el requisito de la tasación de 2.000 UF en campamentos, porque simplemente no existen casas, al menos yo no conozco. Nosotros hemos hecho el ejercicio de tasación en algunos campamentos, las viviendas no superan las 1.000 UF, digamos, dentro de las mejores, digamos, las que están en mejores condiciones de construcción. Entonces, es inaplicable en campamentos, y por otra parte vendría a burocratizar el procedimiento, haciéndolo más largo y más costoso, porque acá también quiero recordar que cuando estuvieron los directores de obras en la comisión de la Cámara, precisamente una de las cuestiones que no querían era tener que hacerse cargo de la tasación, ¿cierto? Y ahí evidentemente hay un tema con el serbio, que tampoco va a querer asumir eso, sobre todo en el caso de campamentos donde el serbio ya de antemano sabe que no tiene sentido la tasación. Otra cuestión que nos parece que debería mantenerse tal cual está en la ley original tiene que ver con los estudios de riesgo. Sabemos que ese es un tema que siempre aparece con relevancia en la discusión, pero que a veces tiende a combinarse entre argumentos técnicos y otros argumentos que carecen de sustento técnico.
ejemplo, en Antofagasta, como les decía, estamos en proceso de actualización del plan regulador, y uno de los motivos por los cuales no se ha seguido avanzando es porque no hay un estudio de riesgo del plan regulador. De hecho, el plan regulador de Antofagasta, que es del año 2002, no tiene un estudio de riesgo, y por lo tanto todos los informes de riesgo vinculados a nuestra comuna son informes parciales de diferentes servicios, como Cernagiomí, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, etcétera, etcétera, pero no constituyen, digamos, un instrumento único y formal que diga los riesgos técnicamente establecidos en la comuna son tales o cuales. Estamos en ese proceso y probablemente eso va a terminar de tramitarse en 2 o 3 años más. Entonces, lo que nos parece importante a nosotros es mantener lo que plantea la ley original, y es que en el caso de asentamientos irregulares que se encuentren en algún tipo de situación de riesgo, se hagan los estudios pertinentes y se establezcan las medidas de mitigación, las que luego podrán ser financiadas con recursos del Estado o privados. De hecho, en la región de Valparaíso, ¿cierto? Como bien saben algunos y algunas de ustedes, esto se hace a través de convenios de programación entre el Ministerio de Vivienda y el gobierno regional, cuestión que también entiendo se va a comenzar a hacer en otras regiones. Entonces, quizás para ir cerrando, me parece que las indicaciones que se han planteado van en una línea adecuada. Me parece que permiten abrir la posibilidad de establecer garantías adecuadas, sobre todo a las familias que están en una situación de precariedad habitacional, dentro de las cuales es indesmentible la situación de campamentos, y estoy refiriéndome también a campamentos que están catastrados por el Servio, que ya están en proceso o comenzando procesos de intervención. Sin embargo, no quiero dejar tampoco de mencionar una duda, más bien, respecto de una indicación que plantea el senador Sandoval, y que me solicitaron que pudiera plantearla, que es en la página 7 de indicaciones, la indicación 16, donde él plantea que no existan reclamaciones, denuncias, demandas o querellas pendientes, ni se hubiere dictado sanción administrativa ni judicial en contra de los residentes del asentamiento irregular relacionadas con el incumplimiento de la normativa urbanística, con la generación de daños o perjuicios al propietario del terreno en que éste se emplaza, o con el delito de usurpación referido en el párrafo 6 del título 9 del libro 2 del Código Penal. ¿Y por qué planteo esta duda? Porque probablemente algunos y algunas de ustedes también sabrán que en la Comisión de Seguridad del Senado hay un proyecto de ley presentado en enero de este año, que busca modificar el Código Penal para hacer más punible, ¿cierto?, lo que actualmente es la falta de usurpación, convertirla en delito. Y nos parece que si nosotros vamos a la generalidad de la situación de asentamientos irregulares a nivel nacional, ¿cierto? Vemos que esto obedece a una situación de precariedad habitacional, de falta de acceso al suelo, más que a elementos delictivos, si se quiere. Y por lo tanto, me parece que si algo de ese tipo se va a discutir, sea efectivamente en los proyectos de ley que corresponden. E incorporarlo en este proyecto de ley me parece que podría generar no un ruido innecesario, pero sí quizás detener procesos de regularización, permitiéndole a particulares o a algunos entes estatales que a veces, hay que decirlo, actúan de manera discrecional y a veces arbitraria, y lo digo con conocimiento de causa, al menos en nuestra región, para evitar la regularización de un asentamiento que muchas veces son asentamientos históricos. No estamos hablando de asentamientos de 1 o 2 años, estamos hablando de 5, 10 o 15 en algunos casos. Entonces, me parece que ahí podría ponerse también un poco el énfasis. Y con eso, senador, me gustaría terminar agradeciendo de antemano la invitación. Bueno,
Yo le sugeriría, Pablo, si es posible, que a través de un punteo en cada una de las artículos y indicaciones nos hiciera los comentarios, de tal manera poder estudiarlo antes, lo mismo que ya lo hizo Juan Ignacio, que hizo los comentarios, ahora las indicaciones, ¿no? Porque eso nos facilita avanzar. Bien, ofrezco la palabra sobre lo planteado por el senador Latorre y por Pablo Rojas, quien hace reflexiones bien. ¿Ofrezco la palabra a algún parlamentario? Presidente. Senador Sandoval. Sí, presidente, muchas gracias. Sí, yo veo al margen de algunos puntos, ¿verdad? En general, veo que podemos llegar a puntos de encuentro bastante, en gran parte de las observaciones que se han presentado al proyecto. En relación a las últimas observaciones que hace Pablo, señalar que lo que busca esta indicación es básica y esencialmente que puede ser objeto de revisión, como yo creo que esa es la idea, ¿no es cierto?, que estamos en este tema, es básicamente evitar la colisión de derechos y distinguir, ¿no es cierto?, entre las ocupaciones pacíficas que se hayan desarrollado de terreno y aquellas en las cuales se hubieran generado con violencia, fuerza, las cosas, no sé, un poco era una válida. Me da la impresión a mí que en general hay incluso algunos puntos de plena coincidencia. El caso, por ejemplo, nosotros tenemos la misma indicación número 11 respecto del tema precisamente de la complejidad en cuanto a la excepción de la tasación. Y coincido absolutamente con Pablo que rara vez vamos a ver en un campamento, ¿no es cierto?, viviendas con un valor superior a las 2.000 unidades de fomento, lo cual evidentemente yo creo que hay varias coincidencias en ese sentido, presidente, y me da la impresión que la próxima semana quizás pudiéramos avanzar y quizás sería bueno, quizás que los pudieran juntarse los asesores durante este par de días y pudiéramos llegar todavía más acotados con las indicaciones para la próxima semana y avanzar rápido con este tema. Yo veo que en general hay más coincidencias que nada y creo que en general todos aportan al propósito de mejorar la norma. Así que si pudiéramos acotar ese trabajo, presidente, con la parte técnica, lo más probable es que pudiéramos llegar bastante más de acuerdo para la próxima semana. Gracias, senador. Don Gonzalo, ¿usted quería agregar algo? Muy breve, porque el senador Sandoval dijo prácticamente todo lo que iba a plantear, que hay mucha coincidencia entre las indicaciones. De hecho, no creo que hay puntos de contacto bien claros. El tema de la afectación a utilidad pública, efectivamente las indicaciones del senador Sandoval lo recogen, eliminando esa frase que los excluía de entrada por tener una pequeña afectación y lo transforma más en un inciso que obliga a que si hay afectación a utilidad pública, el proceso de regularización debe respetarla, porque muchas veces estos asentamientos están precisamente en el ensanche de una calle que conecta distintos sectores de la ciudad, por lo tanto esa calle es una afectación de utilidad pública en el instrumento de planificación territorial que debería cumplirse, pero no que porque tenga la afectación no puede acogerse al procedimiento, sino que porque tiene la afectación, al hacer la regularización se considera eso. Y si es necesario utilizar algún tipo de excepción por el ancho de calle, etcétera, están los mecanismos para que la Seremi utilice excepciones y no haya que demoler una fila de casas completa, sino que quizás se pueda autorizar que tenga un menor ancho y con eso poder salvar lo que ya está ahí. Pero creo que hay un punto de contacto ahí. Los otros puntos, el tema de la tasación, efectivamente, la indicación del senador Sandoval elimina la idea de la tasación en las viviendas de campamento. Esta mención al registro social de hogares es en ese inciso. Y la presentación que presentó el senador Latorre, tengo mis dudas cómo está formulada, porque elimina el inciso, pero no elimina el requisito de la tasación. Elimina el inciso que era excepcional, que dejaba fuera de la tasación a un determinado porcentaje, pero son precisiones. Las dudas de las reclamaciones, eso yo creo que son bastante conversables. Quizás el único que me genera un poco más de duda es el de residentes permanentes en área rural, porque lo que buscaba al poner un porcentaje un poco más alto era evitar los loteos irregulares de segunda vivienda. Si uno no pide residencia permanente, podría terminar regularizando loteos irregulares en el área rural de segunda vivienda, que no era el objetivo o no es el objetivo de este proyecto de ley. Quizás ese es un punto un poquito más sensible. Eso, presidente. Gracias, Gonzalo. Mira, yo no quiero reabrir el debate, yo creo que esto lleva tiempo, pero quiero al menos plantear algunas preocupaciones. Primero, yo creo que el objetivo de esta ley es que no haya loteos irregulares, o sea, ese es el objetivo y así ha sido en todas las que hemos sacado. Lo segundo, asumir que durante la dictadura Chile terminó siendo de los países con menos loteos irregulares. Yo vi unos estudios que Chile en América Latina el que quedó con menos loteos irregulares. Es cierto que los que estaban en loteos irregulares los subían a un camión en la noche y lo iban a dejar a otro lado,
pero la verdad que al final los loteos irregulares se redujeron. En estos 30 años han ido aumentando, en vez de disminuir han ido aumentando, entonces hay que ver qué está pasando. Frei Montalva fue en esto categórico y paró los loteos brujos, de eso se debe acordar Jorge Soria, porque se creó la ley de loteos brujos y el que hacía un loteo, promovía un loteo, iba a la cárcel al tiro. O sea, no era un problema porque provocaba tal daño a la ciudad que hoy día la situación es distinta, pero se requiere una cierta capacidad de reacción de la sociedad, que no es lo mismo que las tomas. Yo estoy hablando de los loteos, de los asentamientos irregulares. Bueno, respecto, quisiera consultar, ¿algún momento se hizo una cierta tipología de asentamientos irregulares? Porque lo que aquí se ha hablado en este rato, surgen por lo menos 4 tipos de asentamientos diferentes. ¿Hay una tipología formulada, escrita? Esa es mi primera consulta, no sé si a Gonzalo o a la Secretaría. Presidente, Sí, precisamente en el artículo primero, una de las indicaciones lo que busca es decir, mire, hay un concepto base que son asentamientos que no tienen permiso ni recepción, o que tenían permiso y no tuvieron recepción, pero eso se materializa después en un ejemplo, en un listado que tiene 7, 8 letras, que dice, bueno, ¿cuáles son estos? Los de la ley 16.282, 16.741, los campamentos del catastro, y hay una regla de cierre de todos los asentamientos, digamos. Y ahí definirlo en referencia solamente a una ley, porque aquí se ha dicho que hay distintos orígenes distintos, independiente de la ley de tratamiento. Bueno, pero eso es una segunda consulta. Esto es la transacción de derechos. Yo vi el artículo, que es lo que más enredos provoca. Se ha estudiado la posibilidad de reforzar eso un poco más, porque el tema de la transacción de derechos no es primera vez que acordamos que ¿cómo se llama? Las notarías no pueden inscribir transacción de derechos, pero algo pasa que siguen inscribiendo transacción de derechos, entonces no sé si será posible fortalecer ese artículo porque está muy, muy débil. O sea, de mi punto de vista, eso si no es fuerte, al final es un engaño que yo quiero decirte, David, que en el caso del Quisco y el Tao, todo lo que es loteo para arriba, no todo, pero gran parte de lo que es loteo para arriba es todo irregular, güey. Y la gente compró derechos y no pueden arreglar en las instalaciones, los servicios, ni nada, porque entonces se genera una contradicción y el dueño del terreno ya cobró, le pagaron y está feliz y no tiene nada que ver con el problema que él generó. O sea, aquí hay una, transacción de derechos. Respecto al tema del registro social de hogares, creo que tenemos que fortalecerlo. Le diría a Pablo que hoy día están entrando casi todas las familias al registro social de hogares. Va a quedar el IFE, va a quedar un porcentaje muy bajo de familias fuera. El problema es que el registro social de hogares para distintas políticas sectoriales tiene que tener una adaptación, no es mecánico, y por lo tanto hay una forma de ponderar los factores que algunos ministerios lo hacen y otros no lo hacen. Y finalmente, la última cosa que me surge como duda de las conversaciones que tuve ayer y otras cosas que estuve mirando las indicaciones. La casuística aquí es muy fuerte. Son casos demasiado diferentes. Entonces, si bien la ley puede establecer el marco, tiene que haber una autoridad que tome decisiones a partir de las diferentes autoridades que hasta ahora estaba siempre referido al ministerio y su organismo. No sé si alguien ha pensado la posibilidad de darle alguna facultad compartida al nuevo gobernador, o sea, que sea en conjunto con los municipios. Porque si el objetivo es regularizar, tenemos que tener la flexibilidad. Me decía Pablo que en la zona de ellos le exigen, la gente pide de repente que las calles no sean pavimentadas, prefieren mantenerlo en tierra, pero las normas generales obligan a que sea de una determinada manera, o la forma de evacuación de agua servida, que en algunas regiones tienen características totalmente distintas que en otras. O sea, la norma general del Ministerio de la Ordenanza a veces es muy rígida, y así como eso, otras cosas. Y a mí me ha tocado en el caso de Huechuraba, por ejemplo, que están tratando de reciclar el agua servida para regar las áreas verdes. Y la norma no lo permite. La norma no lo permite y hoy día la tecnología en el mundo está permitiendo eso y es tecnología muy avanzada y lo están. Entonces, a lo mejor se requiere dejar en manos, en una cierta transición, al menos en manos de una autoridad o de una adjudicar responsabilidad para tomar cierta decisión y dar cuenta a quien corresponda. Lo pongo en el tema de esto porque tener nuevos gobernadores esto obliga a repensar algo y es lo que permite, creo que si esto no lo descentralizamos, ¿qué vamos a descentralizar? Está bien que tiene que haber en la ley un marco general, pero tenemos que entregar más responsabilidad a una autoridad política, además de técnica. Yo lo planteo esto como algo que podríamos tratar de ver cómo incorporarlo. Yo sé que los alcaldes de Iquique siempre resolvían este problema hace 50 años, mucho antes, pero don Jorge, le ofrezco la palabra.
No, yo lo que te iba a decir que no es que el alcalde de Iquique o los alcaldes, sino que es lo lógico en el mundo. Las ciudades los maneja el alcalde. Muy respetuoso del Ministerio de la Vivienda, haga casas, pero no se meta en todo lo que hemos hablado. Yo he escuchado ya una hora que importantísimo la expresión que dio el dirigente, pero esto en Chile no se toca. Yo ahora que voy sacando, como se dice, los dedos, he escuchado 2 años acá calladito y me comí 55 años de alcalde. Todo en Iquique lo hizo el municipio. Y yo les puedo decir que los mejores barrios para la clase más pobre, media, intelectual, lo que tú quieras, los vas a ver en Iquique. Yo mismo en este momento estoy mirando por la ventana, yo estoy encerrado acá 15 meses en un edificio y veo edificios de edificios y casas de primer nivel. Y ahí yo no veo que hay gente pobre, rica, clase media, nada. Se buscó siempre el todo. Por eso que yo creo, lo último que tú estás hablando y lo que habló, como digo, no sé en qué grado es la persona que habló, ¿cómo se llama? Ahora. Pablo Rojas. Pablo, ¿dónde está Pablo por acá? Acá, de otro lado. Está a tu izquierda, como siempre. Para mí está a la derecha. Bueno, él hacía muchas conjeturas. Yo creo que esto es simple. Pablo, es simple, simple. Esto todo debe nosotros darlo a que lo maneje la municipalidad, porque ella tiene la oficina del plano regulador. Ella tiene ahora, la municipalidad de Iquique, por ejemplo, hace un mes atrás, su alcalde creó la oficina de la vivienda y el director de obras, que tenía 30 años en la municipalidad, lo sacó de ahí y lo puso director de la vivienda para que se pueda generar el nuevo Iquique hacia las caletas. Nosotros somos el país que más terrenos tiene al lado del mar del mundo, vean los planos. Y nosotros mandamos a ir a nuestra gente a los cerros. Y eso lo ha hecho el serio, o sea, los organismos de Estado. Claro, porque no se respetaron los planos reguladores excepcionales y no se respetó al alcalde. Yo cierro la idea dándole todo el poder y todo lo que estamos acá aprobando a quien le corresponde en el mundo entero. Y el alcalde, como un ministro, va a ser el que de la capital decide qué se hace en cada ciudad. Acá hay normas para que las cumplan todos los alcaldes al pie de la letra. Perfeccionemos que se cumpla la calidad de vida para cada ciudadano chileno. Y quiero terminar, perdona que te robe 2 minutos, yo he estado calladito escuchando los 2 años ya y más. Ahora voy a hablar 2 minutos más, tan simple. Yo creo que la vivienda, con nosotros los que estamos sentados en esta mesa, con mis colegas senadores que ya los conozco y que la tiran para adelante, es simple. Aquí hay que partir de nuevo con las cooperativas de vivienda. ¿Qué es la cooperativa de vivienda? Se junta la cooperativa de vivienda 200 ciudadanos apoyados por el municipio, digamos, su oficina normal, hacen loteo y cada uno de los socios le pide al presidente que por ley, lo he buscado todo por años, la ley es el presidente de la República de Chile que te da en un día, no hay estudio, no hay nada, basta que se demuestre por medio de la oficina técnica que ese caballero no tiene terreno y por ser chileno le corresponde un terreno y en forma gratuita. Por ley, no hay que discutir nosotros, es arreglar esto, detallitos nomás. Le entrega el terreno a los 200 cooperados, los 200 cooperados se lo llevan al banco, tenemos banco del Estado, tenemos bancos extranjeros, bancos chilenos, todos, y te prestan al término medio que se presta en gran parte de la historia a 20 años, 25, es decir, tú haces una casa, y yo te tengo estudiada la casa, porque hemos hecho miles, te tengo estudiada la casa al día de hoy día estaba que me cambiaran, llamaba ahí a mi colega alcalde y hijo, ¿cuánto está costando este fierro que nos subió la casa al tiro? Entonces, una casa hecha en autoconstrucción, que puede ser el otro camino, si no le preste el banco la plata, tú haces una casa, dame 2 minutos más, por 25 millones. Educación es el martes hoy día.
¿Ah? ¿Y mañana no tendrían problema ustedes a las 11? No, no tendríamos... Presi, te escucho. Montes, te escucho. ¿Sí? ¿Algo me ibas a decir? No, ahí no te escucho. Veo mover tu boca. Bueno, pero en resumen, yo te hago una casa. Con este sistema no la hago yo, la hacen todos ustedes por entre 20, 17 millones, 75 metros cuadrados. No te vale más. Si tú te das, el Estado te carga por un departamento, una casa. Lo último que hicieron en Los Verdes, Lobito, alrededor de 75 millones. O es decir, con los valores que hoy día te cargan y que la pone el Estado, es una locura. Nosotros con la cooperativa, tú haces una casa, un departamento, por un tercio quizás, la mitad mínimo de lo que vale hoy día. Y eso no lo dice Jorge Soria. Pregunten cuánto vale en el mercado nomás. Y no hay cooperativas, no hay autoconstrucción. Todas las tomas de terreno podían transformarse con el mismo terreno, reloteando de nuevo 10 metros mínimo, 10 metros de frente, 20 de fondo, 200 metros. Al medio de la casa de 75 metros, tiene área verde por todos lados. Y esa es la callampa, el gallo más pobre de Chile. Que quiero decirles que se acaba entre los ricos, clase media, no hay nada. Acá hay el derecho a haber nacido en Chile y Chile te da, por medio de su municipio, la ubicación en el plano regulador y el terreno te lo da gratuito el gobierno que está facultado por ley, etcétera. El presidente lo puede hacer en un día. Todas las familias chilenas pueden tener su casa propia entrando en el sistema cooperativo con préstamos o haciéndolo lentamente. Bien, todos los domingos. Eso Jorge, es todo. Yo creo que sobre el tema de las cooperativas que tú estás planteando, que lo plantean todas las sesiones, podríamos dejarnos una sesión en un par de semanas más para verlo bien en serio, porque esa es una modalidad adicional a las que hay y a lo mejor hay que trabajarlas más. Bien, aquí hay varios que tienen que partir de la reunión. Si les parece, levantamos la sesión habiéndose cumplido el objetivo y seguimos a las 9 de la mañana el día lunes para ver hasta donde podamos, por lo visto, no necesariamente hasta el final, el proyecto de loteo. ¿Sí? Muy bien. Presidente, bien. Perdón, presidente, el martes loteos, dijo usted. No, el lunes de veras, el lunes vamos a ver copropiedad, es verdad. O sea, las sesiones de los martes van a ser entonces de las 9 a las 10:30, igual que la de los lunes. Pero el lunes vemos copropiedad, comisión mixta, ¿no es cierto? A las 9. Ya. Presi. Bien, habiéndose cumplido el objetivo, se levanta. Un minuto. Se levanta. Perdone. Un minuto te había pedido, un minuto. Es que... Yo creo que hace sesiones, si es necesario, hasta todo el día, porque resolvemos la más angustia de la gente, vivir en las calles. Dicen que hay 700.000 personas en la pandemia, en estos últimos 8 meses, que se han tenido que dejar su casa, pues no pueden pagarla. Irse atrás. Entonces nosotros almorcemos juntos, comamos juntos, en un día lo matamos. Yo era así allá, mi experiencia es, hay que matar. Almuerzo, comida, y no hasta las 3 de la mañana, a las 12 se dan todo, pero terminamos, y si no, seguimos el otro día, 9 de la mañana, y esto que se demoran 3, 4, yo no entiendo que se demoren 3 años para discutir algo acá en el Senado, hagámoslo en 2 o 3 días, y el equipo que acá hay acá, es un equipo que les gusta estar acá, yo me doy cuenta. Tenemos que ponernos de acuerdo en a quién vamos a matar, sí, pero está bien. No, no matemos a nadie. Se levanta la sesión. Gracias.